el cambio rotundo que hubo acá en Manantiales. Como pueden ver de fondo, tenemos una plaza inmensa, hermosa. Tenemos asfalto, que es lo que hacía falta acá en el barrio. Queremos agradecerles por todo lo que hizo por nosotros los chicos de Barrio Manantiales. De pasar a jugar en el barro, jugamos en juegos más decentes, podemos correr, juntarnos con amigos y la verdad me encantó la plaza. En nombre de todos los niños agradecemos por esta hermosa plaza, por esta iluminación que la noche tiene. Gracias por esta oportunidad de expresarme. Mi nombre es Leo Emanuel Goyeneche Guevara, voy a la escuela 82, tercer grado. Muy bien. En este lugar no solo se va a jugar, sino que se va a soñar, se va a buscar que los niños tengan un bien común. Recordé esto que decía en la presentación, Leo, de las mamás de Moreno Sur, de Moreno Norte, perdón, las madres que luchaban contra el Paco. ¿Qué pasó en los últimos 15 años? ¿Y por qué me lleva a aquel momento? Y ahí nacen los hogares. ¿Qué vieron allá una década y media atrás y qué es lo que pasó hoy, padre? Bueno, primero muy buenos días, gracias por acercarnos a charlar, a conversar. Hace 17 años, visto que vos planteás, empezó, como decimos nosotros vulgarmente, a explotar, ¿no? En los barrios vulnerables, especialmente en las villas de Buenos Aires, el Paco. Y frente a la desesperación de que el Paco, como sabemos, destruía a nuestros pibes y pibas en el corto plazo, aquellos curas de las villas de Buenos Aires se veían desbordados frente a centros asistenciales que cobraban muchísimo dinero y que la gente vulnerable y pobre no podía acceder. Entonces la única opción era llevar a vivir a los chicos a los salones de las capillas, digamos, ¿no? Así nace el Hogar de Cristo, ¿no? En salones de capillas, en barrios vulnerables, donde el primer gesto y la primera acción que hacíamos, lo que decías hace un rato vos, ¿no? Es el amor, el abrazo, ¿no? Después viene todo el resto, pero sin amor y sin abrazo sabemos que no podemos construir nada en tantos pibes y pibas que están destruidos y golpeados por las adicciones. Hoy nos encontramos frente a un flagelo que sigue día a día creciendo, que gracias a Dios este Hogar de Cristo fue creciendo también y hoy a lo largo y a lo ancho del país tenemos más de 300 hogares en todo el país, montón de centros barriales, más de 1000 centros barriales en todo el país, donde muchos chicos y chicas tienen un lugar donde ser escuchados, ¿no? Y la posibilidad de querer cambiar la vida, ¿no? Eso creo que es lo que esto que comenzó en una capilla, hoy es una pastoral a lo largo de todo el país, que en el fondo decimos que es la pastoral que soñó Francisco y es la iglesia que Francisco nos enseñó a ser, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia que no mira para el costado, una iglesia que se hace cargo, una iglesia que es tienda de campaña, que lo que busca es salir a buscar a los rotos, ¿no? Porque creemos que ese es el lugar también donde en la llaga del hermano sufriente es donde también tocamos las llagas de Jesús, ¿no? Te mandé la nota de Rosario, porque tiene que ver con Hogares de Cristo. Fueron abogados, el Poder Judicial. Me interesó mucho leer ahí que sobre esas situaciones que no son individuales, son humanas, de aquellos que atraviesan por este flagelo o este infierno, pueda tener el Poder Judicial una mirada que son víctimas también, sin correrse del delito potencial que cometió o que va a cometer. Y eso es un avance. De ahí que Pastoral Judicial me llamó a preguntarte cómo acá, en lo que ustedes suscriben también, puede leerse en la práctica judicial. Cuando llega una familia víctima, quiero justicia, y no se lo ve al sujeto, se lo ve al objeto condenatorio. Exacto. Arranco por el final que decís, sin licuar el delito, porque el delito es delito, sí pensar una justicia más humana, ¿no? Una justicia que condene, seguramente, pero que mira a la persona, porque esa persona condenada también necesita, ¿no? Recuperar su vida, ¿no? Muchas veces uno escucha, bueno, entran a la cárcel y salen peor. Es cierto, y es cierto. Entran esto y pasa, sucede lo otro. Bueno, el desafío de una pastoral judicial es poder mirar a la persona y que justamente no suceda eso, ¿no? Son los primeros pasos,
¿no? de esta pastoral judicial. Por eso nos sentamos en la mesa fiscales, jueces, abogados, diferentes espacios. Empezamos a crear en los barrios oficinas del Ministerio Público Fiscal para que justamente esa justicia está más cerca de nuestras comunidades, que ellos también puedan escuchar. Porque viste cómo somos también, ¿no? Una cosa es que yo te lo diga, otra cosa es que vos lo vengas a ver, ¿no? Entonces, cuando vos lo venís a ver ya la cosa cambia, ¿no? Es otra concepción. Exactamente. Entonces, traer a la justicia a los barrios es también que empiece a mirar lo que por ahí nosotros decimos muy livianamente porque estamos en el barrio, porque conocemos la realidad de la gente, y eso hace que esa justicia más cercana también, las acciones que esa justicia haga sean en un encuadre humano, cercano, que realmente condene y sane también a la persona, ¿no? Porque hay algo que se incorporó al acervo que no ha sido popular, que es el garantismo. Acá no estamos, yo cuando leí las notas y busqué otra, no se está hablando de la garantía, o en todo caso te digo, Leo, sí, las cárceles sanas y limpias están en la Constitución, debería ser una garantía. O sea, pedir eso es exigir la Constitución. Y se está pidiendo además que se entienda el proceso humano de esa persona que cometió un delito, ni siquiera como atenuante o agravante, es decir, ¿podemos tener una mirada que no sea fría? Es el gran desafío. Exactamente. Un poco la pregunta es, a ver, está la justicia, ¿en qué podemos colaborar nosotros? ¿No? ¿Qué podemos colaborar como iglesia? Por eso lo llamamos una pastoral judicial. ¿Qué podemos colaborar como iglesia? ¿Qué podemos colaborar en lo humano en eso? ¿No? Porque me parece que ahí es donde, cuando trabajamos en comunidad, cuando le damos lugar a las instituciones que hacen a nuestra patria, que hacen a nuestra democracia, bueno, es ahí donde la cosa empieza como a andar un poco por carriles un poco más derechos, ¿no? Y eso es lo que creemos, por eso abrimos, y esto también es fruto de un proceso, digamos, ¿no? Recién decimos, los hogares existen hace 17 años, claro. Entonces es fruto de un camino recorrido, ¿no? No es que nos levantamos un día y dijimos vamos a hacer una pastoral judicial, ¿no? Es fruto de un camino, de haber escuchado, de haber visto, de haber conocido historias, de haber visto muchas veces la crueldad, ¿no? En muchas situaciones difíciles, en personas. Bueno, ese camino recorrido también nos va llevando a acciones concretas que sean cercanas a la necesidad de la gente, ¿no? Contame qué pudieron hacer acá con el Poder Judicial de Moreno. Bueno, mira, el año pasado en esta misma capilla, María Auxiliadora, donde estamos ahora, arrancamos primero con un encuentro, ¿no? De pastoral judicial, donde hubo jueces, fiscales, abogados, estuvieron jueces nacionales, jueces del ámbito federal, y donde se trajeron testimonios y se planteó un poco la necesidad de traer eso a los barrios. En ese camino de diálogo y de encuentros y de conversaciones, vimos la necesidad de poder instalar en uno de nuestros barrios una oficina del Ministerio Público Fiscal, ¿no? En sus 3 áreas, ¿no? Que yo las voy aprendiendo, porque cuando empecé yo decía, no entiendo nada, pero bueno, sabía que había una necesidad y fuimos aprendiendo. En sus 3 áreas, en el barrio de Manantiales tenemos la oficina que funciona todos los miércoles, donde está la Fiscalía, donde está la Defensoría, donde está la oficina de menores e incapaces, creo que se llama así, donde cada miércoles están los diferentes agentes judiciales recibiendo y escuchando a la gente, ¿no? Y acercándole una justicia que puede cuidar y sanar la vida de nuestro barrio, de esa familia. Empezamos sin mucha difusión porque teníamos miedo que no, y de a poquito se fue, y hoy vienen muchas personas los días miércoles a consultar, a buscar justamente una solución o una respuesta, un camino a las necesidades que ellos tienen. Están las trabajadoras sociales de la parroquia que también colaboran ahí, haciendo una primera escucha, y después los agentes judiciales. Y eso ha iniciado un camino, un proceso. Hace un mes que empezamos, pero inició un hermoso camino donde uno va viendo que empiezan a haber decisiones que le dan tranquilidad y paz a la familia de nuestras comunidades. ¿Vos sabés cuando le hice la nota a Loreana el año pasado? Y veía a los hombres ya que pudieron salir de este flagelo, que tampoco es una garantía, porque esa adicción va consumiendo parte del cuerpo y permanece ahí. Entonces, el amor sí salva.
¿no? Y saber que si hay una recaída hay una mano que te abraza y que te levanta. Pero me quedé en aquel momento, no por una cuestión de pesimismo, sino de realidad, que en la esquina está el que vende y ofrece 70.000 pesos a un pibe. Y al lado hay un hogar que dice, no entres ahí porque no, es un solo viaje. Sobre eso, ¿cómo se enfrenta? Es decir, ¿qué pudiste ver? ¿Qué herramientas tenemos para ese mecanismo del capitalismo salvaje hoy que está en los barrios de Moreno, sea repelido con amor y con una estructura que es integral? Leo, no solamente ustedes, tiene que estar todo el Estado presente. Sí, a ver, algo que yo siempre digo, el hogar de Cristo no es un espacio para luchar contra el narcotráfico, ¿no? Menos mal que lo aclarás, porque a mí me queda claro eso, ¿no? Por eso, no se le puede pedir a ustedes eso. Me queda claro, ¿eh? Exactamente, porque a veces dice, nosotros no luchamos contra eso, nosotros acompañamos a las vidas que caen, ¿no?, del flagelo de la droga, porque seríamos muy tontos pensar que nosotros podemos luchar contra el narcotráfico, digamos, ¿no? Entonces, eso no nos compete a nosotros, no es una tarea nuestra, digamos, sino una tarea nuestra como iglesia es acompañar esas vidas rotas, porque fruto del flagelo de la droga, fruto del consumo, fruto de las adicciones, digamos, ¿no? Entonces, que nuestros hogares de Cristo estén metidos adentro de los barrios es el lugar donde tienen que estar, porque es justamente el lugar más vulnerable que tenemos. Entonces, que ese chico que no puede salir de ese lugar de consumo, de venta, lo que sea, pero sabe que a mitad de cuadra hay un hogar que tal vez en algún momento pueda pedir una ayuda, ese es el camino, digamos, ¿no? Y sucede, digamos, sucede a diario, digamos, ¿no? A veces pueden, a veces no pueden, a veces pueden y tenemos procesos muy lindos, digamos, ¿no? Hoy tenemos en el hogar, tenemos ya lo que nosotros llamamos el quinto umbral, que es el último paso, tenemos más de 25 chicos trabajando, digamos, ¿no? Que han hecho más de un año de tratamiento, y tenemos trabajando en una cooperativa que corta el pasto, tenemos trabajando en Moreno Centro, en la panificadora, en la roticería, digamos, bueno, esa es la resurrección que nosotros apostamos y esa es la resurrección. Uno puede decir, pero 20, es como decía la Madre Teresa, ¿no? ¿Qué decía la Madre Teresa? Siempre repito lo mismo, es una gotita de amor en medio de un gran océano. Nadie acá se cree que es el revolucionario que va, no, sino es una gotita de amor, y creo que ese es el desafío. Y ahí es donde tenemos que estar centrados, ahí es donde tenemos que estar parados, porque si no podemos cometer errores y terminar haciéndolo mal, ¿no? Entonces creo que ese es el eje, y ese es el fin más lindo y el objetivo del hogar de Cristo. No solamente comparto y aclaro, dije integral. Yo no puedo pedirte a vos que tengas una mirada judicial porque no es tu competencia. Ahora, si hay una ayuda de aquellos que son competentes, pueden ser que los hogares se fortalezcan. Si además el Estado baja financiamiento, entonces serán 30. El tema es que existan. Si no existen, no hay nada. Recuerdo también una parte de la nota que te quería consultar. ¿Qué pasa con las mujeres? Si hay espacios para las mujeres, porque no solamente son los hombres que están atravesados por la adicción, o sea, hay niñas que están pariendo y cuando sale su niño en el hospital de Moreno, te digo por información que tengo hace mucho tiempo, han consumido, entonces hay que cuidar a esa mamá y a ese niño. Estamos hablando de este nivel de flagelo y de este impacto, Leo. Bueno, nosotros tenemos 2 hogares de mujeres en Moreno, tenemos el hogar Casita de Colores, que hoy está albergando a 20 mujeres, algunas con sus niños. Tenemos la Granja La Providencia, en la zona de La Reja, donde hay 40 mujeres. También mujeres y diversidades, porque también, digamos, las diversidades es un tema complejo y a veces muy discutido, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos mujeres, chicas trans, digamos, me parece que, digamos, es un espacio hermoso, de mucha comunión, de mucha unidad entre ellas. Y hay una demanda y hay un reto que tenemos que también nosotros hacernos, y hace poquito, el fin de semana, tuvimos un encuentro nacional de adicciones que justamente se hizo acá en Moreno, que vinieron referentes de la pastoral de adicciones de todo el país, y uno de los objetivos era cómo justamente ampliar la propuesta de mujeres, ¿no?, en nuestras regiones, ¿no? Y creo que eso es importante. El tema de las mujeres, que muchas veces tiene complejidades que, mal llamadas complejidades, ¿no?, pero tienen otras cosas que en el hombre no están, ¿no? Una son los hijos, ¿no? Yo tengo 150 varones,
Digamos, yo siempre le digo, mientras vos estás acá, tu mujer está cuidando a los chicos, ¿no? Y que las mujeres cargan con todo ese peso, ¿no? Y hay que acompañarlo, hay que estar, hay que guiarlas, ¿no? Hay que ayudarlas judicialmente muchas veces, porque la gran mayoría de ellas, por diferentes situaciones, sus hijos les han sido sacados. Bueno, tiene todo un entramado que hay que acompañarlo mucho, y bueno, por eso creo que los espacios de mujeres es un reto que tenemos que animarnos a seguir abriendo espacios. Nosotros tenemos 2 espacios, gracias a Dios, podemos dar unas respuestas a las chicas que vienen, nunca ninguna se va, la que viene a pedir ayuda, siempre intentamos que haya un lugarcito más para que puedan entrar y para que puedan estar. Y la última es financiamiento. Hablo de lo material, no estoy hablando de riquezas, estoy hablando de respuestas mínimas materiales a aquellas personas que quieren salir de este infierno. Bueno, hay mucho voluntario, ¿no? En los hogares, muchos voluntarios, ¿no? Nosotros tenemos las llamadas madrazas que le decimos, que son las mamás de la casa, de algún modo, que acompañan. Tenemos un equipo también de la parroquia de voluntarios que acompañan todo el camino, llamémoslo espiritual, psicológico, emocional, como le queramos poner, pero que acompañan. Hay un equipo muy grande de voluntarios y después, bueno, el financiamiento que pueda venir de Cedronar, digamos, ir haciendo, como hablábamos recién, ¿no? Ir gestionándolo de la mejor manera. Malabares, Leo. De la mejor manera posible para que llegue a todos, para que podamos acompañar a todos de la mejor manera. Y después hay muchas personas que nos ayudan, digamos, en el día a día y que nos agradecemos siempre para que a los chicos y a las chicas no les falte nada, ¿no? O sea que un chico al hogar llega con lo puesto. O sea, los pibes y las pibas en realidad llegan con lo puesto. Tenemos que darle desde el par de medias, desde la ropa, desde lo mínimo indispensable, siempre tenemos que dar los elementos de higiene, ¿no? A veces hay familias también, algunos chicos aparecen a un momento de la familia porque empiezan a recomponer también ese vínculo, entonces a veces la familia les trae un paquete de jabón, un shampoo, bueno, vamos haciéndolo entre todos, ¿no? Me parece que eso es lo importante y lo lindo de organizar la comunidad para que la comunidad también acompañe a estos chicos, porque son hijos nuestros, sí. Digamos. Papa Francisco siempre decía algo muy lindo y que a mí siempre me tocó mucho el corazón, ¿no? Cada vez que él iba a visitar una cárcel, un centro de detención, un espacio de recuperación de adictos, él decía siempre hay que preguntarse por qué él y yo no. ¿No? Y creo que eso nos interpela, ¿no? Porque cuando yo lo miro desde acá arriba, pero yo también podría haber estado en ese lugar. Dios a mí me dio la gracia hoy de estar en este lugar, por la fuerza de Dios, por la fortaleza, por las decisiones que tomé en mi vida. Bueno, tal vez esa persona no tuvo la misma oportunidad que yo, por eso está en ese lugar. Entonces, eso es lo que nos tiene que motivar a no, vos decías estigmatizar, a no estigmatizar, sino a mirar, como nos enseña Jesús, a mirar con amor. Que se ha mandado macanas, que nadie justifica, es verdad, pero no tuvieron la oportunidad. No, la estigmatización naturalizada es doblemente gravosa, porque ya no son personas rotas, son peligrosas. Entonces después se activa todo el sistema que me llevó a charlar contigo esta nota. Es decir, una pastoral judicial es decir la justicia no son números, no son estadísticas, son personas. Y la última son las edades. O sea, ¿a partir de qué edad puede ir una persona que quiera, que desee que ustedes abracen el hogar de Cristo? Porque acá hay situaciones desde los 10 años de consumo. Es decir, un niño de 10 años está consumiendo. Nosotros recibimos mayores de 18 años. Como te digo, tenemos el reto de las mujeres, también tenemos el reto de los menores, ¿no? Donde ahí es mucho más complejo todavía. Muy complejo, ¿no? Creo que ahí volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Creo que ahí hay que hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Con el Estado, con las instituciones, me parece que hay con el Poder Judicial, digamos, ¿no? Sobre todo en menores. Bueno, creo que todo este camino en la pastoral judicial también uno de las patas es justamente esto, cómo cuidar a los menores y cómo cuidar a las instituciones que cuidan a los menores, cómo, o sea, todo ese paraguas me parece que es muy importante. Me parece que es un camino y un reto, por eso cuando uno dice, bueno, que el Estado tiene que estar presente en estas cosas, en las que cuáles ni nosotros, ni la iglesia, ni la comunidad tienen las herramientas suficientes para hacerlo. ¿Podemos organizar la comunidad? Sí, pero como decía el Papa Francisco, no podemos correr, digamos, la subsidiariedad del Estado, ¿no? Para estos temas que competen a ellos, ¿no? Leo, siempre un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias.